Miré por las calles de Jerusalén, escombros, destrozo, oprobio también. Las manos se cansan, dijeron ayer, parad la tarea o pereceréis. Pero tú levantas un nuevo clamor en todos aquellos que saben creer. Es como un arma, es como una voz que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, hicemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos la talla, mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Te damos la gloria, yo digo que tú eres vencedor, y proclamamos siempre. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro discipulado. Levantemos y reedifiquemos, basado en el libro de Nehemías. Los objetivos para este segundo capítulo o segundo discipulado es conocer el diseño de Dios, reconocer el significado bíblico del concepto puertas en el mundo espiritual, la tipología bíblica de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén en nuestras vidas como creyentes y reconocer los detractores espirituales de la restauración. En esta hora vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y le pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú tomes tu lugar, Señor, a través de esta palabra y que esta palabra venga a hacer en tu vida aquello para lo cual fue enviada. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús un tiempo de reedificación, de reedificación en tu vida. Declaramos en el nombre de Jesús
que este es tu tiempo de restauración, un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El diseño de Dios. Muchas veces hemos escuchado mencionar los diseños de Dios, pero ¿qué son los diseños de Dios y cuál es su significado espiritual? Esas son preguntas que sin duda algunas deben de ser respondidas. Muchas veces escuchamos ese concepto y no entendemos, pero es importante conocer qué es el diseño de Dios, porque es la guía o la pauta que nos va a ayudar como iglesia o como cristianos para poder tener una vida donde podamos construir sobre bases sólidas. La palabra nos dice que en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Y Dios, como gran arquitecto, como Señor y Rey que guía nuestras vidas, como cabeza de la iglesia, ha establecido unos diseños desde el Génesis hasta el Apocalipsis para que la iglesia pueda construir conforme a su plan, a su visión. Comencemos por explicar a qué nos referimos con un diseño. Se trata de una estructura dada por Dios para concebir un objeto físico o incluso algo intangible espiritual mediante tipologías espirituales, como por ejemplo la solución a un problema. Por ejemplo, habíamos hablado ya anteriormente sobre el Arca del Pacto. El Arca del Pacto es una tipología de Cristo. Hemos hablado sobre el Arca de Noé. El Arca de Noé es una tipología de Cristo. El tabernáculo es una tipología de Cristo. ¿Y cuál es la solución al problema? La solución al problema es que nos representan el plan de salvación. ¿Por qué son de vital importancia estos diseños para nosotros? Porque a través de ellos Dios nos revela verdades del reino para que hagamos su voluntad. En este caso, estamos hablando sobre el estudio de Nehemías y cómo veremos cada una de las puertas de Jerusalén representan una etapa o una verdad del reino en la vida del creyente. Ya veremos cuando comencemos a estudiar cada una de esas puertas que desde la manera en la que se reedificaron, en el orden en que fueron reedificadas, así como las personas que trabajaron en su reconstrucción, sus nombres tienen una tipología o una verdad profética para nosotros como creyentes. Las puertas, las torres y las murallas de la ciudad espiritual. La palabra Jerusalén viene del latín Hierosalima y esta del hebreo Yerushalayim, que quiere decir ciudad de la paz. Hieru es ciudad y Shalem es el conocido Shalom, salud y despido, que indica paz y bienestar. Nos habla del creyente y de la iglesia. Jerusalén fue diseñada, nos dice la palabra, como ciudad de Dios. Dios quiere que en cada uno de nosotros seamos un Jerusalén, una ciudad de bienestar, una ciudad de paz. Por eso nos habla de creyentes, por eso nos habla de la iglesia. El libro de Apocalipsis dice que habitaremos cuando seamos raptados y les suene esa trompeta, nos iremos a la nueva Jerusalén, porque es el diseño de Dios que su iglesia sea esa Jerusalén celestial, espiritual, esa ciudad de refugio, donde haya paz, no solo para nosotros, sino para el mundo y el bienestar de la creación que Dios estableció desde los inicios en el libro de Génesis. Esa era su mentalidad, el habitar en medio de nosotros. El libro de Nehemías habla de 12 puertas restauradas en las murallas de Jerusalén. Recordemos que el número 12 es número de gobierno. Jesús tenía 12 apóstoles. Son 12 las tribus de Israel, 12 las columnas del altar que edificó Moisés, 12 son las fuentes de agua de Elim, 12 son los cimientos de la Jerusalén celestial y los 12,000 de cada tribu en Apocalipsis. Así que el número 12
tiene un significado espiritual. Aquí vemos el mapa de las puertas de Jerusalén. Es necesario indicar que cuando comencemos a estudiar cada una de las puertas, la reconstrucción se inició. Habíamos dicho que ya el templo había sido construido por Esdras y que la reconstrucción comenzó en cada una de las puertas que rodeaban a Jerusalén. Así vemos, por ejemplo, que la primera puerta que se restaura es la puerta de las ovejas, luego seguimos con la puerta del pescado, la puerta vieja, y así se continuó restaurando todas las puertas hasta llegar a la puerta del juicio. Como veremos, cada una de esas puertas tienen un significado espiritual y son un tipo de lo que sería una verdad profética en la iglesia. Así que estaremos estudiando cada una de ellas en los próximos capítulos de este discipulado. No obstante, queremos establecer las bases de qué significa espiritualmente cada uno de los conceptos para que luego podamos entender cada una de las simbologías de las puertas y el orden en que fueron restauradas. En la antigüedad, las ciudades importantes tenían murallas y alrededor de ellas, esas murallas las protegían de los ataques y de los asedios por parte de sus enemigos. Pero cada ciudad solía tener varias puertas. La palabra puerta es la palabra en el diccionario Strong, sha'ar. En su sentido original quiere decir apertura, puerta o portón, entrada, aldea, ciudad, entrada, portal, portero o puerta. De manera especial se denominaba pórtico al concepto puerta, ya que las entradas de las ciudades tenían que ser una puerta resistente y fuerte, tanto más que la misma muralla dentro de la cual se encontraba. Es decir, el pórtico tenía que ser tan fuerte o más que la misma muralla. ¿Por qué? Porque el propósito del pórtico era proteger la puerta. Y si la puerta era derribada, entonces a pesar de que los muros fueran fuertes, el enemigo tenía acceso por la misma entrada de la ciudad. Así que la puerta tenía que ser tanto o más fuerte que el mismo muro que rodeaba la ciudad. Continuemos. En el sentido cultural y legal de las puertas, no se aprecia ni se distingue fácilmente en el occidente, pues no son el mismo concepto al de ahora. Han pasado muchísimos años, desde las ciudades amuralladas hasta hoy. Hoy tenemos control de acceso, tenemos distintos tipos, ¿verdad?, de métodos de seguridad. Pero fíjense que a pesar de que tenemos distintos métodos, todos son ¿para qué? Para proteger el acceso o la entrada a un lugar. Han pasado muchísimos años desde que estas ciudades amuralladas hasta hoy han cambiado. En la antigüedad y en especial en la ciudad de Jerusalén, cada puerta, por tener un nombre, quería indicarle a sus habitantes no solo algo cultural, sino algo espiritual. Y eso es lo que precisamente vamos a estudiar en el presente estudio. Es decir, que el concepto puertas no solo nos habla de una estructura física, sino de una estructura espiritual y de un oficio. Habíamos dicho que el concepto sha'ar representaba también portero, ciudad o aldea o puerta, lo que nos demarca que no solamente se establece bajo dicho concepto una estructura física, sino también un oficio, el oficio del portero. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el reino de los cielos, las puertas representan nuestro espíritu como cristianos, por lo que debemos cuidar lo que entra a nuestro espíritu y lo que sale de él.
A su vez, como ministros del cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad espiritual de la iglesia. El concepto portero. Los edificios públicos y los templos y las ciudades amuralladas tenían oficiales especiales para vigilar las puertas. En 2 de Samuel 18:26 se nos dice: vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. O sea, vemos como en el segundo libro de Samuel se nos habla sobre un atalaya, y vemos a otra persona que se denomina portero, que se encontraba el atalaya se encontraba sobre el muro de la ciudad y el portero en la puerta, y vieron a un hombre que corría y decía: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Así que tanto el atalaya como el portero estaban en contacto y en comunicación constante con el rey para vigilar lo que entraba o lo que salía de la ciudad. Así como cristianos tenemos que estar muy vigilantes, ser porteros, ser atalayas para ver lo que entra o sale de nuestra ciudad, ya sea de nuestra iglesia o nuestro cuerpo espiritual o físico. En el Salmo 8:10 nos dice David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Fíjense que en este salmo, ¿cuántos de ustedes han escuchado que siempre mencionamos porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? Pero nos olvidamos de la segunda parte de dicho versículo que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, lo que nos está diciendo el Señor es que para poder estar en los atrios del Señor, primeramente tienes que pasar por la puerta, tienes que ser portero, tienes que velar esa puerta. Y el último versículo nos dice es que habitar en las moradas de maldad. O sea, lo que nos está diciendo es que dentro de la ciudad no puede haber maldad. Una vez tú cruzas por esa puerta, cruzas hacia el bien, cruzas hacia Jerusalén, cruzas hacia la ciudad de paz, y el mal queda afuera de la ciudad. No podemos darle acceso a la maldad. Es por eso que es mejor un día estar en los atrios de nuestro Señor que 1000 fuera de ellos. Es decir, en los atrios de nuestro Dios debe de haber paz. En los atrios de nuestro Dios debe de haber santidad. En los atrios interiores debe haber santidad. En los atrios interiores debe haber paz, porque somos una ciudad de paz. En Juan 8:17 también se nos utiliza el concepto portero. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Esta porción de la palabra nos habla de la existencia de porteros aún en el Nuevo Testamento. Este fue el capítulo donde Pedro niega a Jesús, y una de las porteras, ¿verdad?, de la ciudad le pregunta a Pedro y le dice: ¿no eres tú uno de los discípulos? Porque lo reconoció por su manera de hablar, porque lo reconoció por cómo eras, por su testimonio, por su físico, porque el Espíritu da testimonio. Pero ¿qué ocurrió? Pedro negó a Jesús. Así que es una advertencia a la iglesia de que nosotros debemos aún vigilar nuestras puertas interiores y poder decir en los momentos de tentación, en los momentos de dificultad, en los momentos donde somos probados: sí soy un discípulo de Jesús, sí soy un discípulo de Jesús, y no negar al Maestro. Así que este versículo lo que nos da es una advertencia, lo que nos da es una verdad bíblica que nos está diciendo: aún en medio de la prueba, nunca niegues ser un discípulo del Señor, porque en las puertas tú también puedes ser probado. En las puertas va a tratar de entrar la tentación, en las puertas va a tratar de entrar el desánimo, en las puertas vas a ser probado. Y como cristianos, como discípulos del Maestro, tenemos que estar firmes. En ese momento tomar la posición como atalayas y como porteros y decirle a Satanás: tú no tienes parte ni suerte en nuestra vida, y tú no vas a entrar en nuestra vida ni vas a intervenir en nuestra vida como iglesia.
El portero es la persona que tiene a su cargo la responsabilidad de cuidar una puerta. Se menciona en la Biblia diversos tipos de porteros. Un ejemplo de ellos eran los porteros del templo. Una de las funciones de los levitas era el ser porteros. El portero era una especie de guardia que debía cuidar, entre otras cosas, que se cumplieran las ordenanzas restrictivas que regulaban el acceso a los distintos recintos, así como levitas en la casa, los ministros y creyentes tenemos que cuidar el acceso a los distintos recintos de la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que velar por las puertas de nuestra ciudad y evitar el acceso a todo aquello que pueda impedir la bendición, que pueda impedir la estabilidad del reino espiritual y físico, porque la iglesia también, ¿verdad?, tiene sus puertas físicas y como redil tenemos que evitar que todo aquello que quiera lastimar, que todo aquello que pueda afectar a las ovejas, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, pues tenemos que tratar de evitar que entre al redil. Tenemos que tomar nuestra función como porteros. El portero a su vez era un vigía y un atalaya. En 1 de Pedro 5:8 se nos dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Esto, por ejemplo, nos habla sobre las puertas del redil, porque ¿qué es lo que hacía el león? El león trataba de entrar al redil, así como creyentes, como hermanos, no importa cuál sea tu posición en la casa, o esto también nos habla de nuestra individualidad como ovejas, ¿verdad? Tenemos como creyentes, no solamente dentro del redil, sino fuera del redil, porque somos ovejas de Cristo. Tenemos que velar, porque el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y en ese momento es que no podemos ser una oveja solitaria. Tenemos que correr al redil, tenemos que entrar por la puerta estrecha que es Jesús y tenemos que entrar a la casa del pastor, al redil del pastor, para ser protegidos por él. Los vigías estaban sobre las torres como atalayas. Jeremías 6:17 nos dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. O sea, la palabra nos dice que Dios puso sobre las torres atalayas con trompetas para que dieran un sonido de alerta. Como porteros debemos velar que el enemigo no entre a nuestra ciudad. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para discernir las artimañas del enemigo. El vigía y el atalaya. En 1 Corintios 14:8 nos dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, fijémonos cómo en Jeremías se nos hablaba que se ponían sobre las ciudades a un atalaya o un vigía que tenía un chofar, y la trompeta daba un sonido. Cada atalaya tenía que conocer el sonido en que iba a tocar su trompeta. Es decir, el chofar tenía unos sonidos específicos que el pueblo reconocía. La palabra dice que el Señor es nuestro pastor y como ovejas nosotros debemos escuchar la voz del pastor. Fíjense cómo el chofar representaba y representa la voz del pastor, la voz de Dios. El pueblo escuchaba la voz de alerta o la voz del sonido del chofar para poder saber lo que estaba ocurriendo en el interior y en el exterior de las murallas. Por eso en 1 Corintios 14:8 nos dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Porque cada uno de nosotros somos trompetas de Dios, somos vigías, somos atalayas que estamos sobre los muros. Y si nosotros como cristianos damos un sonido incierto, ¿qué ocurre? Causamos confusión. Nuestro sonido también puede ser nuestra palabra, la palabra que pronunciamos a través de nuestra boca, nuestro testimonio. Nuestro testimonio como cristianos también puede dar un sonido incierto. Tenemos que estar alineados al sonido de la trompeta de Dios. Tenemos que estar alineados a la boca de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados para la batalla. El vigía y el atalaya usaba el chofar para emitir un sonido
que era indicativo de distintos tiempos, del tiempo de alabanza, del tiempo de quebrantamiento, tiempo de alarma o tiempo de llamado al pueblo. Así, por ejemplo, cuando se toca el shofar, uno de los sonidos se llama el tequía, que es un toque explosivo, un sonido extendido y claro y largo, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Dios como su Rey Supremo, sonido de coronación de reyes. Es decir, que cuando el atalaya que estaba sobre el muro hacía ese sonido de tequía, que era un sonido largo y extendido, y claro, el pueblo sabía que era tiempo de reconocer la presencia de Dios como Rey Supremo. Por eso, en medio de la restauración de nuestros muros, hay momentos donde tenemos que escuchar ese y reconocer ese sonido desde la presencia de Dios como Rey Supremo. Y tenemos que proclamar con nuestras bocas ese sonido y declarar que el Señor es Rey Supremo sobre toda situación. Es sonido de coronación de reyes. Con ese sonido se coronaba a los reyes. Cuando el rey se le ponía la corona sobre su cabeza, los toqueas, que eran las personas asignadas a tocar el shofar, tocaban el shofar e indicaban, y el pueblo, todo el pueblo sabía, era un anuncio de que había la presencia de Dios, estaba siendo declarada como Rey Supremo y se estaba coronando un rey. Hoy Dios toca ese sonido sobre tu vida y te dice que aún en medio de la reconstrucción de los muros como iglesia, Él te devuelve la autoridad legal y te corona como rey. Hoy suena ese sonido profético sobre su vida y tú eres declarado como rey y sacerdote. Tú eres declarado como principio y no cola. Tú estás por encima y nunca por debajo en medio de la restauración. Hoy es un tiempo de restauración de ese sonido, del sonido del tequía, del sonido de la coronación de reyes y sacerdotes como iglesia. Por eso tenemos que estar pendientes al sonido de los tiempos de Dios. Otro sonido también era el shebarim, era un sonido de quebrantamiento, que son 3 sonidos cortos en sucesión, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia de Dios. Básicamente es un llamado al arrepentimiento. En medio de la restauración van a haber momentos también donde es necesario el shebarim, el sonido del arrepentimiento, el sonido de quebrantamiento, el sonido de arrepentimiento, porque no puede haber coronación de reyes si no hay un arrepentimiento, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Para poder ser coronados como iglesia, para poder ser coronados como reyes y sacerdotes, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Es decir, fíjense que son 3 sonidos cortos en sucesión. Estamos declarando la sumisión al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestros espíritus y en nuestra vida. También había otro sonido que se llama el terúa o alarma, que son 9 o más sonidos muy breves y en rápida sucesión, los cuales llevaban un sonido de alerta o alarma. Es decir, cuando en 1 Corintios se nos dice, y si el trompetista o el toquea da sonido incierto, no podemos estar preparados para la batalla. No se está hablando de este sonido de alarma o alerta. Es un sonido de alerta o alarma que llamaba al pueblo para decir, el enemigo está tratando de entrar, el enemigo está rodeando la ciudad, el enemigo está al acecho. Por eso como cristianos tenemos que estar pendientes a la voz del Espíritu Santo, a esa voz de alarma, para discernir las estrategias del enemigo. Tenemos que estar vigilantes a la voz profética, donde Dios habla a través de sus profetas, hablando y estableciendo unos tiempos y unos diseños. Tenemos que estar pendientes a la voz apostólica, a la voz del pastor, a la voz del maestro, a los diferentes oficios en la iglesia, porque esos ministerios, cuando son establecidos en la iglesia, nos dan una voz de alarma
¿Para qué? Para que ninguna de las ovejas pueda ser devorada, para que podamos estar prestos y preparados para la batalla, para que nuestras manos puedan adiestrarse y estar tomando nuestros escudos de la fe y la espada del Espíritu y ceñidos nuestros lomos con la verdad y nos puesto nuestra coraza de justicia y calzado nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero también vamos a ver un sonido que se llama tequía gadolá, que es el gran toque. Es como el tequía, es un sonido largo, pero mucho más largo que el primer sonido. Es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. Es un llamado a santa convocación. Será el sonido que se escuchará el día del rapto de la iglesia. Por eso, como cristianos, tenemos que estar preparados y listos. Porque una cosa es estar preparado y otra cosa es estar listo. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra nos habla de la parábola de las 10 vírgenes? Unas estaban preparadas, ¿verdad?, para que viniera el esposo, pero se fueron, ¿verdad?, a buscar aceite porque en medio de la noche se les terminó el aceite, así que no estaban listas. Dios está llamando a que tú estés listo con aceite para cuando llegue ese gran toque final, que será el toque del rapto. Y Dios está llamando a que su iglesia tenga sus oídos atentos para escuchar ese toque, porque ahí seremos levantados juntamente con Cristo y seremos, ¿verdad?, proféticamente y espiritualmente parte de ese cumplimiento profético del regreso del Mesías, el regreso de Jesús, tomándonos como iglesia y llevándonos a morar juntamente con Él. Piense cómo el pueblo de Israel conocía cada uno de estos 4 toques y aún se siguen tocando en la iglesia y se siguen tocando, ¿verdad?, en las quejilá o congregaciones de los judíos, pero sin embargo ellos, a pesar de que es un idioma o un lenguaje musical o un sonido que es conocido por el pueblo de Israel, ellos no han podido discernir el significado de cada uno de estos toques, porque sus oídos espirituales no han sido abiertos. Y a pesar de que son parte de la cultura hebrea, ellos no se han dado cuenta y no han podido discernir espiritualmente de que ya Jesús vino y que tienen que estar preparados para la entrada o el regreso de Jesús como ese Mesías, ¿verdad? Pero en una nueva dimensión de reinado. Habíamos hablado en el principio que queríamos restaurar las verdades del reino, y esa es la voluntad de Dios. Jesús vino en su primera venida a establecer las verdades del reino, a dar cumplimiento a esas verdades del reino, a entregarnos las llaves del reino para nosotros traer ese reino y establecerlo en la tierra. Pero ya cuando Él venga, Él lo que hará es dar cumplimiento a esa verdad del reino en su etapa final de un reinado como cuerpo de Cristo y como iglesia para toda la eternidad. Las puertas como vías de acceso a la esclavitud del pecado. Las puertas como vía de acceso a la esclavitud del pecado nos dicen que el sufrimiento era fuera de las puertas. Deuteronomio 17:5 dice: llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. O sea, todos aquellos que eran castigados por incumplir la ley, se les castigaba fuera de la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque el sufrimiento era fuera de las puertas de la ciudad. Dios desea que el sufrimiento esté fuera, no adentro de la iglesia. Que traigamos a aquellos que están sufridos, que están lastimados, adentro de las puertas para sanarlos, no para apedrearlos dentro de las puertas. La puerta marca el límite entre la vida y la muerte. Es por esto que nuestro Señor padeció fuera de las puertas de Jerusalén. Jesús nos dice en su palabra, ¿verdad?, que Él fue crucificado en el Gólgota. El Gólgota estaba fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13:12 nos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está fuera de las puertas de la ciudad. Dios desea una iglesia sana que pueda sanar a otros. O sea, que la sanidad está en el interior de la ciudad. Nosotros como iglesia tenemos que sanar
para poder sanar a otros y dar acceso a otros para ser sanados. Dios no desea que la iglesia sea un instrumento para lastimar a otros. El sufrimiento está fuera de Cristo. Esto también nos habla de las consecuencias del pecado. Porque separados de mí, nada podéis hacer, nos dice Jesús. Así por lo tanto, a través de salirnos del redil, ahí vamos a encontrar sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero dentro de las puertas de la ciudad tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos sanidad, tenemos estabilidad espiritual, porque estamos bajo la presencia del Rey, estamos bajo el resguardo del Rey, estamos bajo el resguardo del pastor de los pastores. Tenemos la autoridad para dar acceso a la paz o al pecado. Deuteronomio 20:11 nos dice, y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuera hallado, te será tributario y te servirá. Es decir, si tú abres las puertas de tu ciudad, tú das acceso a entrar a distintas cosas. Puedes abrirlas para el gozo, puedes abrirlas para la entrada del Espíritu Santo en tu vida, para los dones espirituales, como puedes abrirlas también para el pecado. Y conforme a como tú abras, tú vas a servir o vas a ser tributario de lo que a quien tú le abras. Si tú le abres al enemigo, vas a ser tributario del enemigo. Y si tú le abres al Espíritu Santo, vas a ser tributario del Espíritu Santo. Hoy día es común escuchar la expresión abrió las puertas al enemigo, y esa expresión es correcta, porque lo que nos quiere decir es que le diste un derecho legal a entrar al enemigo, porque tú como portero, tú eres el que das acceso a lo que entra o sale de la puerta, ¿verdad?, de tu ciudad. Si tú le das acceso al enemigo, le estás dando una legalidad, una entrada legal al enemigo para que entre a tu ciudad. Así que, mi estimado hermano, no demos lugar al diablo ni le demos ventaja, porque una vez tú le das entrada al enemigo, hay que luchar y batallar para poder sacarlo. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las puertas como símbolo de autoridad legal, como lugar de determinación de asuntos legales. Zacarías 8:16 nos dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz, ¿dónde? En vuestras puertas. Segunda de Crónicas 32:6 también nos dice, también designó comandantes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir ante él en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo, noten que la puerta es un símbolo de autoridad en la que se toman decisiones, es decir, en las puertas se celebraban los juicios, en las puertas se establecían y se tomaban las decisiones importantes del pueblo de Israel. Es decir, fíjense como dice Segunda de Crónicas 32:6, también designó comandantes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir ¿dónde? En la plaza de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo, en la plaza de la ciudad que estaba justamente a la entrada de esa, ¿verdad? Tú entrabas a la ciudad por la puerta y tenías acceso a esa plaza. Ahí se reunían los guerreros. Dios está llamando a los guerreros. ¿Para qué? Para que, dice la palabra, que Él entregará las puertas de nuestros enemigos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque en las puertas se tomaban las decisiones legales. En las puertas se tomaban las decisiones importantes. Tú dejas entrar al que quieres a tu casa. Tú dejas o cierras la puerta al enemigo. Tú dejas que él entre o que salga de tu ciudad a través de la autoridad legal, a través de esa autoridad de juicio que Dios te ha dado, para que tú decretes un juicio sobre el enemigo, para que tú establezcas una demanda en el cielo y traigas esa demanda en el cielo a la tierra,
esa verdad y establezcas el reino de Dios en la tierra en contra del enemigo. Para eso vamos a estudiar lo que se llama el concepto llave. Quiero que observen esta imagen y que vean que las cerraduras en el tiempo antiguo eran de madera. Observen esta llave. Esto es una cerradura con una llave del tiempo antiguo. Y esto es muy importante, este concepto, para entender la autoridad legal. El concepto llave. En hebreo aparece el término llave en solo 3 ocasiones. En sentido literal en Jueces 3:25, en sentido espiritual Isaías 22:22 y Apocalipsis 3:7. La palabra llave es maftehach, que significa abridor o llave. Isaías 22:21 al 22 nos dice: y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y seré padre para el morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Hermanos, escuchen esto: y pondré la llave de David sobre su hombro. Y abriré y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Talabarte quiere decir cinturón del que cuelga la espada o sable. El portero también era un guerrero. O sea, Isaías 22:21, 22 nos está hablando de algo espiritual. Nos dice que el portero sería vestido y sería ceñido con un talabarte, o sea, tendría una espada, y se le entregaría la llave de David sobre su hombro. Veamos por qué. Apocalipsis deja claro que el hombro y el hombre al que se le dio esta llave fue al mismo Jesús. Apocalipsis 3:7 en la Biblia de Jubilee Bible nos dice: y escribiré al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, al santo y al verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre, y dice estas cosas. O sea, nos está hablando de que el hombro de quien se está hablando es el hombro de Jesús, y que la llave de David le fue entregada a Jesús. ¿Para qué? Porque a través de él la iglesia, como coheredera de Cristo, tiene la autoridad de abrir y cerrar las puertas. Tiene la autoridad legal para abrir y cerrar las puertas. ¿Por qué se indica que la llave sería colocada sobre su hombro? La cerradura tiene su origen en el pasador horizontal de madera que, acoplado a la parte posterior de la puerta, se hacía deslizar por una rudimentaria guía para encajar luego en un agujero que se practicaba en la jamba. Algo que es importante para nosotros es el cerrojo de los tiempos bíblicos. Su nombre viene de Naal, literalmente atar, pues la llave no giraba como las llaves nuestras, sino que ejercían palancas de madera sobre pestillos con tiras de cuero soga. De tal suerte que los términos abrir y desatar y cerrar y atar hacían referencia a este tipo de cerradura. O sea, la llave de madera era entrada sobre el cerrojo. ¿Y qué ocurría? Esa palanca movía las sogas o los cueros y se desataba el cerrojo. Por eso es que la palabra no se utilizaba, la palabra naal, literalmente quiere decir atar o desatar. Mateo 16, 18 al 19 nos dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos de este concepto, siempre hemos tenido la imagen de que se trata de una cinta para atar a una cuerda, pero la palabra une el término y la autoridad que Dios le entrega a la iglesia en Mateo 16 y 18 con el concepto puertas del Hades
y con llaves, con cerrojos, y nos dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, porque se refiere precisamente a esa palanca de madera donde se entraba en el cerrojo y se abría y se ataba o se desataba ese cerrojo y se abrían las puertas. Así que como creyentes tenemos la autoridad y tenemos esa palanca legal, que es la autoridad que se nos da a través de la cruz del Calvario, para atar y desatar y establecer el reino de los cielos en la tierra. Así que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la autoridad legal delegada por Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario para establecer el reino de Dios en la tierra. Dios le puso la llave de madera sobre su hombro. Esa es la cruz a través de la cual podemos desatar las bendiciones y atar las maldiciones. Tomemos las llaves del reino del cielo y de los cielos para poder establecer esas verdades espirituales en la tierra como iglesia. Por eso es necesario tener atalayas en las murallas, vigías que avisen del peligro, gente que pueda atesar el arco de bronce, usar legítimamente la palabra del Señor, que tú seas ese atalaya que puede usar y enviar eficazmente la palabra de Dios, defendiendo su obra en ti y en los demás. Que tu ciudad amurallada, tu mente, esté guardada por la palabra del Señor como atalaya, como muro, como puerta fortificada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías Amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo:
cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Noten, hermanos, como en el capítulo 4 se nos habla sobre el espíritu de Sanbalat y Tobías y Gesem, que son los detractores de la reconstrucción. Es decir, existen espiritualmente enemigos o detractores de la reconstrucción de los muros. Vamos a conocer cuáles y cómo son esos detractores y las características de esos detractores que fueron Sanbalat y Tobías y Gesem, los cuales se opusieron a la obra de restauración que estaba haciendo Nehemías. Fíjense cómo Sanbalat, el primero es Sanbalat, y su nombre significa fuerza. Él era un moabita, los enemigos de Israel que habitaban al otro lado del río Jordán. Él era un hombre muy rico, con mucha influencia y poder en la región. Sanbalat era la fuerza detrás de casi todos los ataques en contra del pueblo de Dios. Su fortaleza estaba en la intimidación, en el control, en el desánimo, en la difamación, y así lograba sus propósitos. Cuando nosotros como creyentes comenzamos una obra de reconstrucción, siempre va a aparecer el espíritu de Sanbalat para tratar de traer desánimo, traer difamación, tratar de traer control, de manera tal de tratar de poner impedimentos a la obra que Dios está haciendo. Así que tenemos que estar alertas al espíritu de Sanbalat, porque ese personaje bíblico es tipología de un espíritu que se levanta espiritualmente, ¿verdad? Para que la obra se detenga, para traer temor, para traer desánimo, para traer difamación en cuanto al control, para a veces traer opiniones contrarias al diseño que Dios ha establecido. Y por eso es que tenemos que tener nuestros oídos agudizados para poder escuchar cuál es el diseño que Dios tiene para la obra de reconstrucción que estamos realizando. Porque el enemigo va a tratar de controlar la obra para que nos salgamos del diseño de Dios. El espíritu de Tobías, él era bonita también del otro lado del Jordán. Fíjense cómo nos está hablando de que a veces nosotros como cristianos el Jordán representa bendición. Como nosotros como cristianos a veces pretendemos cruzar el Jordán, pero no nos damos cuenta que hay enemigos que están en el otro lado que nos están esperando para tratar de detener nuestro caminar. Tobías, curiosamente, su nombre significa ya, o sea, ya o Dios es bueno. Él representa lo que parece bueno pero no lo es. Entre ellos está la religiosidad. La religiosidad también puede detener la obra, porque son aquellas cosas que parecen buenas, pero no lo son. Fíjense cómo en Nehemías 4 se nos dice cómo ellos decían, si saltara una zorra sobre esa muralla la hará caer. Habíamos hablado que el libro de Cantares nos dice, cazad las zorras pequeñas, porque el enemigo sabe que si puede entrar, ¿verdad?, a través de aquello que parece bueno pero que no lo es, pues se puede detener la obra. Así que tenemos que estar bien pendientes a ese espíritu de religiosidad. El espíritu también de Gesem, su nombre significa literalmente lluvia y también cuerpo. Representa lo carnal o mundano. Él era árabe. Sus ataques son más sutiles. Él actúa cuando los otros enemigos han fallado. Es la carne, tenemos que someter nuestra carne, ¿verdad? Porque en medio del fragor de la batalla, el desánimo también viene por nuestra carne. Así que tenemos que, las obras de la carne, el pecado, la lengua, todas esas cosas que nos pueden traer que la obra sea detenida, el chisme, la murmuración, todas aquellas cosas, las confesiones negativas, todas aquellas cosas que puedan afectar la restauración, hay que atarlas, hay que dejarlas fuera de la puerta para evitar que el enemigo pueda infiltrarse a nuestra ciudad. En la lucha contra el enemigo, uno no debe enfocarse en pues podemos perder la perspectiva. En quien uno debe enfocarse es en Dios. Si el diablo nos dice que no podemos, no nos quedemos hablando con él. Más bien volteemos hacia Dios y preguntemos qué piensa Dios.
Lo único que nos debe importar es lo que el Señor dice, y lo que lo que los demás nos puedan decir, tenemos que ignorarlo. Por tanto, la mejor forma de vencer al enemigo es someterse a Dios. Santiago 4:7 nos dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5, 8 al 10 nos dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. O sea, nos dice, sed sobrios y velad y estar alerta, pues vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. No te dejes devorar, hermano. Y en esta hora vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Declaramos en el nombre de Jesús, Padre amado, que esta palabra ha sido plantada en tierra fértil. Señor, declaramos, Señor, que tú reconstruyes, Señor, y haces muro y antemuro alrededor de nosotros. Padre, cancelamos el espíritu de Sanbalat, de Tobías y de Gesem, Padre amado, que hayan querido entrar a nuestras vidas, Señor. Declaramos que son echados fuera de nuestra ciudad, Señor. Y declaramos tu reinado y tu reinado y tu trono, Señor, se establece sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, proclamamos salvación sobre nuestros muros. Proclamamos que somos ciudad de paz, ciudad de salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Te presentamos, Señor, a los hermanos y a los radioescuchas que están, Padre amado, escuchando este mensaje, y declaramos un tiempo, Señor, de salvación sobre ellos, un tiempo de restauración. Y te invitamos, hermanos, a que seas parte del redil. Si tú no has entrado al redil, si tú no has entrado a las puertas de la ciudad, te invitamos a que entres y que reconozcas a Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En nuestro próximo discipulado, la tercera parte, vamos a estar hablando sobre la tipología bíblica de la puerta de las ovejas, la tipología bíblica de la puerta del pescado. Así que, hermano, no te lo pierdas y seguimos en contacto. Dios te bendiga. Amén.